Toma tu Biblia y vamos a acercarnos a la epístola del apóstol Juan, la primera epístola. Juan es uno de los autores, obviamente es difícil ponerle otro nombre a esta epístola porque se llama como el apóstol, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poquito en los asuntos introductorios, pero Juan es precisamente el segundo escritor del Nuevo Testamento que tiene bastante escritura. Mira, a diferencia de escritores como Santiago, como Judas, como Pedro, que son apóstoles que escribieron la palabra de Dios, si vemos el contraste del Antiguo Testamento entre los profetas mayores y los profetas menores, no es porque los mayores eran ancianitos y los menores eran jóvenes, sino porque el contraste era que los profetas mayores, tienen más escritura más amplia que la de los menores, que es de escritura más corta. Y entonces, lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Está el apóstol Pablo, que se lleva casi más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento, entre las 27 que hay, son casi 13. Pero también está Juan, y Juan escribe, ¿qué nomás escribe Juan? El Evangelio, ¿no es cierto? El cuarto Evangelio, luego tienes primera, segunda y tercera de Juan, y luego tienes Apocalipsis, ¿verdad? Tiene 5 cartas o 5 tratados en el Nuevo Testamento y tiene mucha escritura, así que tenemos que atender a lo que el Señor nos ha dejado por medio del apóstol Juan para nosotros. De esta forma yo quiero animarnos a que podamos ir observando esta carta y tú y yo podamos irla estudiando verso a verso, pero también leyendo en casa esta carta. Mira, con mucha certeza puedo decir que la primera serie de predicaciones positivas de nuestra misión aquí en Quito comienza con Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan. Al estudiar esta carta del Nuevo Testamento, mejor dicho, al estudiar las cartas del Nuevo Testamento, encontramos con que las iglesias del primer siglo, al igual que las iglesias de ahora, 20 siglos después, ellos tuvieron dificultades y tú y yo tenemos dificultades también. ¿Por qué digo esto? Permíteme simplemente hacer un balance de las dificultades que tuvieron las iglesias del primer siglo. Cuando observas estas cosas, también tuvieron grandes pruebas. Mira, los apóstoles escribieron exhortaciones, ellos escribieron a las iglesias enseñanzas, amonestaciones. Pablo le exhorta a los Gálatas, en medio del ánimo que trae a ellos y bueno, las pocas virtudes que encuentra, porque estaban teniendo muchas dificultades, a los Gálatas les dice: tengan cuidado de no escuchar algún evangelio falso o de no dejarse llevar por una mentira o un engaño, porque escucho que hay un falso evangelio que anda por ahí, dice Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Pero si algún ángel del cielo, o si algún apóstol, o yo mismo, dice, vengo a enseñarles algún evangelio que sea diferente al que ya se ha enseñado, que sea anatema, en otras palabras, que sea maldito, que maldición caiga sobre él. Qué palabras fuertes del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. El apóstol Pablo también le escribe a la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios no es solamente un estereotipo de iglesia que uno ve y dice: ay, no seamos como los Corintios. No. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían dificultades como tú y como yo tenemos ahora, y que necesitamos la gracia, el evangelio de gracia, el poder de Dios para caminar como el Señor nos ha llamado a caminar. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, les escribe llamándoles la atención de que aún siendo una iglesia que tenía dones, que tenía habilidades, que se estaban sirviendo y edificando unos a otros, había problemas allá adentro. Estaban tolerando el pecado, estaban pasando por alto el pecado de muchos. En medio de ellos había envidias, molestias. No, yo tengo este don mucho mejor que el tuyo, y se peleaban por estas cosas. Y el apóstol Pablo les escribe una carta en medio de sus dificultades para ayudarlos, para guiarlos. Lo mismo sucede aún con los tesalonicenses, que posiblemente es una de aquellas cartas que le escribe una iglesia donde no encuentras muchas amonestaciones. Él no les dice: miren, le está faltando esto. No, al contrario, encuentras que él dice: ustedes se aman, y yo les pido que se amen más y más, abunden más en esto, les dice a los tesalonicenses. Pero en medio de eso, también les llama la atención respecto a algo. Tengan cuidado con aquellos que están andando de manera ociosa y no quieren trabajar. Algunos decían: no, es que Cristo ya vino y entonces nos quedamos y ya, o como ya viene, entonces hay que vender todo y vivir a la deriva hasta que venga, ¿no es cierto? Y estaban dejando de trabajar. Por eso Pablo también les dice a Timoteo y a los tesalonicenses que el que no quiere trabajar, que no coma tampoco, ¿no? Qué palabras fuertes. Amonestaciones, enseñanzas, instrucciones. En medio de todas estas palabras,
también hay palabras que tú y yo necesitamos escuchar. Mira, los receptores, aquellos que recibieron la carta del apóstol Juan, también tenían dificultades, también tenían desavenencias, también tenían problemas. La falsa enseñanza y las herejías estaban golpeando las puertas de la iglesia al punto mismo que se escuchaba a algunos negar que Cristo había venido en la carne. Y esto es terrible. ¿Sabes por qué? Porque la doctrina del Evangelio, la verdad bíblica sobre la cual la iglesia está cimentada, es acerca de un Cristo que vino en la carne, un Cristo que se hizo hombre. Pero ellos estaban atacando esta doctrina y estas falsas enseñanzas se habían adentrado dentro de la iglesia. Entonces había gente que decía, no, yo no creo en esto, pero bueno, escucho también con atención. No. Había falsas enseñanzas que estaban atentando contra la integridad santa de la iglesia. Algunos otros, en otro contexto dentro de la carta, receptores, no entendían el propósito de la obra redentora del Señor. Había tolerancia con los falsos maestros. Algunos no estaban guardando los mandamientos del Señor. Y entonces Juan tiene que decirles, un mandamiento nuevo les doy, que aunque es nuevo, es muy antiguo también. ¿Y cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Porque ellos no estaban guardando la palabra del Señor y decían, yo amo a Dios, lo amo con todo mi corazón, pero a mi prójimo, no necesito amar a mi prójimo, es suficiente con mi amor hacia Dios. Ese es un error, es una gravedad. Entonces Juan les dice, si tú amas a Dios, debes amar a tu hermano, y eso pone en evidencia que tú estás consciente de la obra de Cristo en tu vida. Algunos no estaban guardando estos mandamientos, y entonces Él les exhorta. Ahora, conduciendo a muchos a un estilo de vida cuestionable. Muchos de los que estaban recibiendo esta carta, yo creo que al leerlo decían, oye, algo anda mal en mi vida, tengo que cambiar, tengo que arreglar. El estilo de vida que estaban llevando era un estilo de vida saturado de males. Muchos cayeron en el terrible error de considerarse cristianos sin serlo realmente. Eso es terrible. Es un error gravísimo. Y déjame decirlo por qué, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es percibirte o sentirte como un cristiano. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande, que el uno es cristiano y el otro no lo es. Y esta carta es la respuesta urgente de un apóstol preocupado por las almas de los hombres. Ahora, al entender por qué les escribió a los primeros receptores, vamos a poder nosotros entender por qué también es para nosotros. Y por qué tú y yo necesitamos esta carta. ¿Por qué? Porque es un apóstol que responde con urgencia a las necesidades, con preocupación, a las necesidades de las almas de aquellos hombres que reciben esta carta. Juan, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos entregó esta carta, semejante a una maquinaria de control de calidad. ¿Has visto esas maquinarias que son para el control de calidad? El otro día charlando con un amigo, me decía, bueno, yo trabajo en control de calidad en esta empresa, una empresa muy grande, donde hacían colchones. No es que él se acostaba a dormir en todos los colchones para ver si eran buenos, ¿no? Lo que él hacía era pasar por toda una maquinaria, toda impresionante, increíble, cada pieza que el colchón necesita para que esté de la mejor manera. Porque si hay algún producto defectuoso, ahí tienen un problema como empresa, ¿no es cierto? Tienen que verificar que todo esté bien. Y después de un tiraje de producción, siempre toman un porcentaje y lo mandan a esa maquinaria para revisar y hacer un control de calidad. Amados, va a sonar extraño lo que les voy a decir, pero el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, nos entrega esta carta muy parecido o semejante a esa máquina de control de calidad. ¿Con qué propósito? ¿Con qué bien? Con el hecho de que tú y yo podamos pasar por esta maquinaria de control de calidad y ver cómo está nuestro cristianismo. En otras palabras, al examinarnos a la luz de la carta de Primera de Juan, vamos a observar si realmente estamos conscientes de qué significa ser cristianos y estamos siguiendo a Cristo. Y si no lo estás, amén. Este es el lugar para ti, para que puedas atender y puedas saber qué significa seguir a Cristo, qué significa amar a Cristo. De esta manera, quiero rogarles que podamos observar y atender a la palabra del Señor. Mira, recuerden atender a la palabra de Dios acá, ¿sí? Hay pequeños acá y estamos conscientes de eso y los animo mucho a que podamos seguir atendiendo. No hay ningún problema. Continuando, la razón por la que debemos atender a esta exposición
Amados hermanos, es para poder examinarnos, para oír la voz del Señor guiando a la Misión Bautista Reformada aquí en Quito. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Cristo? Atiende a su palabra predicada. Atiende con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Sí, tal vez está este hombre débil frente a ti, pero la verdad es que el Señor se ha placido al usar hombres débiles para la predicación de su palabra. Y yo te quiero animar muchísimo que podamos no recibir esta palabra como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, porque es lo que se va a exponer cada domingo en este lugar. Pidiéndole al Señor que nos ayude a ser fieles en la exposición, yo quiero rogarte a ti que tú puedas ser fiel en la atención a la palabra de Dios. Amén. ¿Están aquí mis hermanos? Amén. Amén. Muy bien, aquí estamos. De esta manera podamos nosotros colocar nuestros ojos en su palabra, ya que Él sabe y conoce lo que más necesitamos. Y Él se place en suplir a través de su palabra aquellos verdes pastos para su iglesia, para nutrirnos, para edificarnos, para llevarnos a crecer más y más. Quisiera que juntos podamos observar aquí 2 puntos, simplemente 2 puntos. Obviamente cada punto tiene subpuntos, pero son 2 puntos pequeños. Primero vamos a ver algunos datos introductorios a la epístola. Esto quiere decir el autor, el contexto de la carta, quién la escribió, cuándo se escribió, cuál es el propósito, y vamos a poder tener claridad acerca de esta carta para poder saber a qué nos acercamos, ¿no? Es tremendo cuando dice, hoy te llegó una carta, bueno, y comienzas a leer y no sabes quién la escribió, qué también habrá puesto, ¿verdad? Está en otro idioma, ¿qué hacemos, no es cierto? No vamos a poder entenderlo, pero al entender el contexto va a ser súper útil para poder nosotros tomar la palabra de Dios tal cual es. Pero también en segundo lugar estaremos observando un punto aplicativo, y es cómo encontrar la seguridad de la salvación que Juan ofrece en esta epístola. Cómo encontrar aquella seguridad de la salvación que Juan ofrece en esta epístola. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos tener una idea, pero yo quiero que todos tengamos una convicción clara acerca de la verdad. Que no sea una idea de, sí creo que soy cristiano, sí creo que soy salvo, sí alguna vez me acuerdo haber hecho alguna cosa que me hacía cristiano. Amados, yo quiero que tú y yo tengamos la certeza de la seguridad de la salvación que Juan nos ofrece aquí. Así que vamos a los datos introductorios y podemos observar, en primer lugar, haciendo una pregunta. ¿Quién es el autor de Primera de Juan? Juan, ¿verdad? Obviamente que se puede caer por su peso esto, pero hay cierta crítica que ponen en juicio el hecho de si es o no el autor Juan. Aunque no es nuestro punto aquí, nosotros simplemente aseveramos como claramente la epístola lo muestra. Ahora, la epístola, la carta, no comienza diciendo Juan, apóstol de Jesucristo, como son las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo empiezan las cartas del apóstol Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, como le dice a los romanos, ¿no? No dice, wow, este es Pablo hablando. Las cartas que en aquel entonces se hacían eran distintas a las nuestras. Las nuestras, primero coloca un saludo, ¿verdad? Después el desarrollo, pones al principio a quién le escribes y al final quién es el que escribe, ¿verdad? Las nuestras. Las de aquel entonces, primero se colocaba quién escribe, después se colocaba a quién se escribe, un saludo, y empezaba el desarrollo de la carta. Aquí nosotros tenemos al autor, y obviamente es el apóstol Juan. Por las evidencias internas de la carta mismo, con las referencias que hay al uso de los términos y las palabras, con el Evangelio, como con las otras 2 cartas que le siguen, y también con Apocalipsis. Aunque la epístola no lo dice, en ninguna parte dice que es Juan, con mucha seguridad podemos asumir que es el apóstol Juan. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál Juan, no es cierto? Y sabemos que es el discípulo amado. Por eso podemos ver con más detalle esto en comparación con el Evangelio de Juan. Porque él puede decir, no, pero también está Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. Sí, pero no es ese Juan el que escribe esta epístola por el uso de palabras. Mira, las similitudes entre el Evangelio y las epístolas son tremendas. Palabras y temas como vida eterna, como vida, como tinieblas, como amor, comunión, las palabras como verdad, obediencia, son comunes a los escritos de Juan. Él usa mucho este término. Podemos leer sobre el conflicto que Juan desarrolla y él dice, hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Eso es aparente de Juan, en el Evangelio como en las cartas. También cómo Dios es luz, cómo Dios es amor. Esa es la forma en la que Juan expresa lo que Dios es. Mira,
la tremenda necesidad de amarnos los unos a los otros son temas que Juan desarrolla en su epístola, de Cristo y las implicaciones de creer en Él. Juan desarrolla la doctrina de Cristo en esta carta. Y qué importante es que creamos en Él, que confiemos en Él. El autor manifiesta haber sido un testigo ocular, a diferencia de otros, como en este caso Juan Marcos. El texto dice, lo que era desde el principio, versículo 1, capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice el texto, ¿no? Para cortar ahí un poco este texto. ¿Sabes qué significa eso? No es muy distinto de lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este vimos en plural y oímos, lo que hemos visto, este plural aquí, no es otro, sino el de los apóstoles. ¿Tú y yo vimos a Cristo alguna vez? No, ¿verdad? No podemos decir lo mismo que decía Juan acá. Juan tuvo el privilegio, entre los otros dos apóstoles, de verlo a Cristo en su gloria, en el monte de la transfiguración. Entonces Cristo puede decir, tocante al verbo de vida, vimos su gloria. ¡Qué tremenda expresión! Es lo que el testigo Juan puede mostrarnos y decirnos a nosotros, y darnos a nosotros la palabra de Dios como un testigo ocular. Así que la primera pregunta se ha respondido con sencillez, ¿verdad? Vamos a la segunda. ¿Qué es esta carta? Otra pregunta que igual puede caerse por su peso, ¿no? ¿Qué es esta carta? Bueno, la respuesta está en la pregunta. Es una carta. Es una carta. La palabra epístola, quiero que tengas bien claro esto. Las epístolas no son las esposas de los apóstoles, por favor. Dejemos de pensar que son las esposas de los apóstoles. Las epístolas son las cartas que los apóstoles entregaron a la iglesia de Cristo. La palabra epístola significa carta y esa es la naturaleza literaria de este documento. Es una carta llena de instrucción y de enseñanza. Algunos dicen que es un tratado teológico. No, lo que Juan hace aquí es un tratado teológico. Puede ser por el uso de los términos y la teología, pero podemos notar que Juan se refiere a los remitentes como ¿qué? Hijitos, les dicen. Un tratado teológico no tiene esos términos, ¿verdad? Está hablando a personas que él conoce. Él está hablando a personas que él pastoreó. El discípulo amado es el pastor que los guió a ellos. Y entonces él les dice hijitos. Mira, en 3 ocasiones les dice os escribo. Y esto implica el hecho de que es correspondencia. Les estoy escribiendo esta carta. Como cuando estamos en el día martes, ¿no? Yo les digo, mis amados hermanos, les escribo este mensajito para que estén atentos y podamos reunirnos a las 5 de la tarde. ¿Recuerdan, no? Entonces, ¿qué hago yo? Escribo esta carta, envío un mensaje. Lo mismo que el apóstol Juan. Esta carta era circular y debía circular entre las diferentes iglesias que había allá en Asia Menor. Tenía que ser leída en diferentes lugares, en diferentes zonas. Y esto es en Asia Menor, alrededor de Éfeso. Porque esta carta es enviada a estas iglesias. A veces uno piensa en la iglesia de Éfeso. Sí, pero en Éfeso había varias iglesias. Entonces no es solo a una iglesia que se escribe esta carta que Juan escribe, es a muchas iglesias. Y ha llegado y ha impactado tanto que ha llegado a lo que va a llegar a ser esta iglesia también. Es para nosotros. Lo que Juan escribió, al entender a quién le escribió, nos lleva a nosotros también a entender por qué es para nosotros. Y dicho de esta manera, esta carta tiene como uno de sus propósitos contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros. Juan se dispone abiertamente a contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Cómo es este asunto? ¿De qué trata? Bueno, Juan, como un pastor fiel y amoroso, es muy compasivo con el pecador. Él mira a los pecadores y con compasión les predica el evangelio, los ama, les instruye, pero en ese camino tú encuentras que también es intensamente enérgico, como un guerrero con los falsos maestros. Él sale al ataque directamente, no se queda callado. Como cuando tú ves en la calle, ¿no es cierto? Y estás caminando con tu familia y de pronto ves que del otro lado cruza alguien que se ve con aspecto extraño, que posiblemente
quiere hacerte daño. ¿Tú qué haces? Te pones frente a tu familia y sigues caminando, ¿verdad? Y si quieres reaccionar, tú defiendes a tu familia. Bueno, Juan actúa de esta manera. Al ver a los falsos maestros, él mira a la iglesia, él mira a los pecadores y los mira con mucha compasión, pero mira a los falsos maestros y con mucha energía saca la espada y comienza a usarla con mucho cuidado, porque la herejía debe ser contrarrestada con la verdad. La mentira debe ser contrarrestada con la verdad, y la verdad siempre triunfa sobre el error. Así que, amados hermanos, ese es uno de los propósitos del apóstol en esta carta. Es una carta que se escribe para el cuidado de la iglesia. La iglesia tenía dificultades, estaba teniendo falsa enseñanza, había falsos cristianos en medio de ellos, que llamándose cristianos vivían de una manera que era contraria al evangelio, en libertinajes. Ellos decían, espiritualmente estoy bien, pero físicamente no, estoy lleno de pecado. Separaban el cuerpo del espíritu, cayendo en esos errores de la filosofía griega, de que lo material es pecaminoso y lo espiritual es santo. Y entonces Juan, al ver esta herejía que los llevaba a, de una manera lógica, a pensar que, claro, como lo material es pecaminoso y lo espiritual es santo, entonces Cristo no pudo haber venido de la carne, porque lo carnal, lo material es pecaminoso y Cristo no puede ser pecaminoso. Intentando defender la deidad de Cristo, ellos decían, no, Cristo puede ser que tomó un cuerpo humano, como que poseyó un cuerpo, pero Él no tiene un cuerpo, porque lo corporal o físico es pecaminoso. Esa es filosofía griega que se había permeado dentro de la iglesia y estaba afectando a los cristianos al punto de atacar el cimiento de la iglesia, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Notas eso? Aún ahora tenemos esta herejía en medio de nosotros. Esta herejía que Arrio comenzó a promover con la música. Y esta herejía que ahora es promulgada aquí y allá por diferentes iglesias que se hacen llamar también cristianos. Entre ellos, muchos testigos de Jehová que niegan que Cristo es Dios. El negar verdades tan claras que las Escrituras enseñan es peligrosísimo. Conduce al error y el error conduce a la condenación. Otra pregunta que podemos hacer en estos datos introductorios es: ¿cuándo se escribió? El cuándo es importante, ¿no? Porque esta carta no se escribió ayer y no está en nuestro contexto, en nuestro lenguaje, tenemos que entenderla. Mira, los eruditos creen que se escribió tiempo después del Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan se escribió alrededor de los años 90 después de Cristo. Quiere decir que a principios de la década de los 90, la primera de los 90, los primeros 90, se escribió la epístola, poco tiempo después de la carta. Y esta carta se puede haber escrito poco tiempo después del Evangelio, para contrastarlo, ¿no? Obviamente, la ocasión de esta carta también es muy importante. ¿En qué ocasión se escribe esta carta? ¿En qué circunstancias esta carta viene a nuestras manos? O, mejor dicho, viene a las manos de los primeros lectores. Bueno, varias de las epístolas del Nuevo Testamento se escribían como consecuencia a las dificultades, situaciones que las iglesias tenían. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos, ¿por qué le escribe a los romanos? Él les escribe para decirles: quiero ir a verles. Él no los conocía, él no había ido nunca a Roma, aunque él era ciudadano romano, ¿no? Obviamente había ciertos sectores que otorgaban esa ciudadanía y él había nacido en uno de esos sectores. Pero en este caso, él escribe toda una carta con lujo de detalle explicándoles el Evangelio, solamente para decirles: espero ir pronto a verles. Y cuando les vea, quiero confirmar algún don en medio de ustedes. Y tan pronto comparta con ustedes, quiero irme a España, dijo él. Mira eso, ¿no? Así, en eso se resume la carta a los romanos. Pero el grueso más importante dentro de esta carta, ¿cuál es? Enseñarles el Evangelio. Porque él sabía que había una iglesia allí, pero él quería confirmarles en esa verdad que en común tenemos, esa fe bíblica. Y entonces, ¿por qué le escribe Pablo a los Gálatas? El contexto es un poquito más distinto y más fuerte. De la misma manera, la ocasión en la que se escribe esta carta es la situación en la que se encontraba la iglesia a la que le escribe. Juan veía los errores doctrinales como una amenaza tremenda y cómo esto podía afectar a los creyentes, haciendo referencia a él a los falsos maestros que habían salido y los que aún estaban con ellos, a quienes llama él anticristos. Qué palabras fuertes, ¿no? Ellos son anticristos. Dice, mira lo que dice Primera de Juan, en el versículo 2, verso 18. Es un texto que a veces se lee en ciertos sectores y ciertos lugares y nos genera un poco de temor, ¿no? Mira lo que dice el texto. Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así os han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han surgido muchos anticristos. Estos son de aquellos que vienen en contra de Cristo o a querer tomar el lugar de Cristo. Pero ahí mismo, en el verso 26, en el capítulo 2, más adelante, dice: os escribo esto respecto a los que os engañan. A ver, ¿por qué escribes esta carta, Juan? Y el texto dice: os escribo esto sobre los que os engañan. Les escribo esto para que no se dejen llevar por el engaño de estos mentirosos, de los herejes, de los que llevados por la falsedad enseñan cosas erróneas y llevan a la iglesia al error. Vemos aquí como en medio de controversias muy fuertes, Juan traza una guía para los hermanos para tratar estos asuntos, ayudándolos a madurar. Cuando maduramos, la capacidad para resolver conflictos y para poder nosotros tratar dificultades se vuelve un poco más fácil y más práctica, ¿no? Entonces Juan quiere que ellos maduren en estas cosas para que puedan resolver estas dificultades. Esta es la ocasión de la carta, puesto que por falta de madurez ellos se estaban dejando llevar por los falsos hermanos. Mira, cuando Pablo dice en el versículo 19 del capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, la explicación viene en adelante, dice: porque si hubieran sido de nosotros, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y cómo se manifiesta que no todos son de nosotros? Al salir de medio nuestro. Es lo que Juan explica, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los que habían salido de medio de ellos? Falsos maestros. Pero eso no significaba que no habían quedado algunos adentro todavía. Y entonces Juan dice: para el cuidado de la iglesia, escribo esta carta respecto a los que os engañan, para que no se dejen llevar por estas herejías, para que aquellos que dicen que aman a Dios entiendan que eso consecuentemente lleva al amor al prójimo. Porque si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Ves cómo Juan trata la herejía? Ay, sí, para mí Dios es lo mejor, yo lo amo, es más lindo que todos en el mundo. Pero ese, y ese de allá, son mis enemigos. Y nos hacemos de enemigos gratis, ¿no es cierto? Por llevar un corazón que no ama al prójimo. Amados, Cristo nos enseñó a amar al prójimo. Y el prójimo es cualquiera que esté cerca tuyo. Aquí, ahora mismo, tú tienes un puñado de prójimos para ti, para amar, para corresponder con el amor que Cristo te ha dado. Y a eso se suma algo, que aún Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Amada iglesia, sigamos respondiendo algunas preguntas en esta introducción. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, la razón por la que tenemos esta carta en nuestras Biblias es sumamente importante. Tenemos esta carta en nuestra Biblia y esto es importantísimo. 2 Corintios 15:5 dice: examinaos a vosotros mismos y probaos para ver si estáis en la fe. ¿Sabes qué significa eso? Es un pequeño versículo en medio de toda esta carta de Pablo a los Corintios. Y él les dice algo: examínense, miren su corazón, pruébense, miren si hay dentro de su corazón algo que no corresponde al corazón de Cristo, al carácter de Cristo, a la actitud de Cristo. Y vean si realmente están en la fe. Al examinarnos, nos hacemos un bien, ¿verdad? Es como nosotros en este tiempo. Muchos de nosotros somos propensos a una salud débil y que se quebranta, ¿verdad? Y entonces al quebrantar nuestra salud empiezan las dificultades. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que examinarnos. Si hay un malestar, un dolor, algo que está afectándonos, tenemos que ir al médico para hacernos algún chequeo médico, hacer una radiografía por un hueso raro que tienes, ¿verdad? Algún hueso que se te rompió, alguna cosa que pasó, o sea, que tienes que hacerte un chequeo, una resonancia, alguna cosa de tu espalda, tu cabeza, tus pulmones. ¿Por qué? Porque al examinarte, tú vas a encontrar si eso está bien o no está bien. Y si no está bien, vas a saber cómo tratar con ello, ¿verdad? Bueno, necesitas terapia, necesitas medicamento, necesitas tales y cuales inyecciones, si tienes tal o cual cosa. O, no, está bien, está sano, está a 0 kilómetros, siga nomás, viviendo esa vida, está comiendo bien, está haciendo ejercicio, vaya para adelante, ¿verdad? Pero si no nos examinamos,
¿Sabes qué triste es encontrar personas que dicen, no, yo no me hago exámenes ni chequeos porque esas cosas a veces salen mal y a uno le encuentran enfermedades? Qué triste es eso. Prefiere vivir engañado en lugar de examinarse y ver si realmente está sano. Imagínate si al examinarte encuentras que tienes algún tipo de tumor cancerígeno que se puede tratar. Ahora, es tiempo, ¿verdad? Es súper importante los exámenes. De la misma manera, este versículo que te acabo de leer de Corintios es solo un pequeño texto en un mar de más textos. Pero Primera de Juan es, por excelencia, una máquina de código de barras. O mejor dicho, como lo dije al principio, es la maquinaria del control de calidad. Primera de Juan está diseñado para que tú y yo nos examinemos. Y al pasar por el examen, podamos examinar si realmente hay aquí verdadera fe, un corazón sincero, en certidumbre de fe, un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Y tú y yo no caigamos en el error de sentirnos cristianos. ¿Sabes? Es tristísimo irse al infierno sintiéndose cristiano. Muchos al final de los tiempos se van a acercar a Cristo y decirle, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, las cosas que no hicimos, tremendo. Ya, déjanos entrar. Y Cristo va a responder, no les conozco, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas palabras son muy fuertes, ¿verdad? Porque muchas de esas personas se sentían cristianos. Habían estado en una iglesia por mucho tiempo, habían tenido una Biblia, no sé si la leían o no, pero tenían una Biblia. Y bueno, yo tengo una Biblia, no, ya soy cristiano. Y estaban basando su fe, su cristianismo, no en la Biblia, sino en el error, en el engaño, en cuestiones externas y no en una fe bíblica, una fe real, un corazón transformado, el creer un mensaje claro, tremendo. Que no nos ocurra a nosotros encontrarnos así al final de los tiempos, que podamos con predisposición, Señor, examina mi corazón. Mira, al leer esta carta, te soy muy sincero, yo tengo que estar mirando primero, y tú vas a encontrarte aquí con cosas que yo voy a decir, que van a decir, uy, esto es fuerte, pero déjame decirte que esto me va a golpear primero a mí, y al ir leyendo esta carta encuentro cosas que veo en mi corazón y digo, necesito comenzar a tratar con esto, tengo que comenzar a tratar con aquello, porque esto no es acorde a la verdad, no es el carácter de Cristo, no es la manera en la que se trata. Yo quiero animarte muchísimo a que al lugar de por ahí ofendernos porque la verdad ofende, pues nos ofendamos bíblicamente y que esto produzca verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento que nos lleve a cambiar la manera de pensar que tenemos. Mira, vivimos, nuestra sociedad ecuatoriana, y lo digo con mucho cuidado, pero tiende a ofenderse por cualquier cosita. Es que no me miró, es que me miró. Es que no me saludó, es que me saludó muy fuerte. Y nos ofendemos hasta por el mínimo detalle. Yo quiero animarnos aquí, a que por un momento salgamos de ese contexto cultural en el que vivimos y nos aferremos al carácter que Cristo quiere que nosotros tengamos. Que si nos vamos a ofender, nos ofendamos porque la verdad lo hace y eso produzca cambios reales en nuestra vida. No porque queremos ser ofensivos, sino porque el Evangelio es confrontativo. El Evangelio dice, esto es lo que está mal en tu vida y tú debes cambiar esto. El Evangelio es como el espejo, la palabra de Dios es como un espejo. Perfecto, el espejo es perfecto. Pero cuando tú y yo nos miramos en un espejo bueno, ¿qué pasa? Por eso yo prefiero el espejo que tiene en la casa, que se empaña rapidito. No me veo las imperfecciones. Porque el espejo es muy bueno, pero yo soy el imperfecto. Y cuando tú te reflejas frente a la palabra de Dios, ¿qué encuentras? Imperfecciones. Pero qué bueno es de encontrar esas imperfecciones, no en la palabra de Dios, sino al reflejarte en ella, en ti mismo. Porque te ayuda a comenzar a lidiar y a tratar con esas imperfecciones, puesto que Dios se ha comprometido. Y Él dice que aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces permite que Dios sobre por medio de su palabra, para el mayor bien de tu alma. No va a ser fácil, pero es muy parecido a que cuando el médico determina que hay algo malo en tu vida, hay que operar, dice el médico. ¿Y qué sucede después? Estás dormido en una cama, estás anestesiado y estás abierto, ¿no es cierto? Están haciendo una operación, sea de corazón a corazón abierto, sea de algún órgano tuyo, alguna parte. Te acaban de abrir y te están examinando. Y no siempre es fácil.
A no todos nos gusta. No quiere imaginarse que le abran para chequearle a uno por dentro, ¿no? Peor aún, uno ni siquiera quiere imaginarse el recuperatorio. Pasar en cama, recuperarse, que la cicatriz se sane pronto, que no me puedo parar, que me duele. No, mejor no. Yo prefiero seguir viviendo así como estoy. No. Que Dios nos libre de caer en ese mismo error respecto a la palabra del Señor. Que Él nos ayude a acercarnos a su palabra con temor, con reverencia, a pesar de que esta a veces parezca fuerte. Es lo que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, a fin de discernir lo carnal de lo espiritual, a fin de separar lo que agrada a Dios de lo que no agrada a Dios. Y de esta manera saquemos esa actitud de nuestro corazón, esa vida que no agrada al Señor, y vivamos aquella vida que Dios nos llama a vivir. De esta manera nosotros también tenemos que examinarnos a la luz de la palabra del Señor. Este texto que te acabo de leer de Corintios nos manda a examinarnos constantemente para ver si estamos en la fe. El engaño es peligroso y el autoengaño es aún más peligroso. Qué triste es cuando dices, ay, me engañaron, ¿no? Me vendieron esta memoria flash trucha, no sirve. Me pasó eso el otro día. Pero qué triste es que tú te engañes a ti mismo, repitiéndote mentira tras mentira, diciendo, no, yo estoy bien, pero por dentro esté todo mal. No te engañes, tratémoslo a la luz de la palabra de Dios. A diferencia de este versículo que te acabo de leer, nosotros tenemos toda la carta del apóstol Juan para nosotros. Toda una carta para ese propósito, para examinarnos. Una palabra de Juan que él usa mucho es saber. Saber. Tú y yo tenemos que saber. Debemos tener claro. Él quiere que los creyentes estén seguros y no engañados. Tú tienes que saber la verdad y vivir a la luz de aquella verdad que conoces y que sabes. Yo te animo como tarea a que leas Juan y marques en tu Biblia con un color diferente las veces que aparezca la palabra saber. Sabemos. Es una forma de afirmar. Nosotros sabemos, vosotros sabéis. Esa expresión, márcala en tu Biblia en Primera de Juan. Te vas a sorprender de las veces que aparece. ¿Por qué? Porque Juan quiere que al examinarnos tengamos claro eso, que tú sepas cómo estás, que sepas la verdad y que vivas a la luz de esa verdad. El argumento de Juan es circular. De manera que él regresa a los temas que está tratando a fin de que los lectores queden convencidos y queden seguros. Él va a hablar del amor en el capítulo 2. Luego más adelante va a volver a hablar del amor. Y luego más adelante va a volver a hablar del amor. Así nomás. Después va a hablar acerca de Dios es luz. Y más adelante va a hablar de que Dios es luz otra vez. Y cómo tenemos que vivir ante esa luz. Va a tomar el tema y va a volver al tema en otro momento. Y en otro momento va a volver al tema. Y entonces le va a tocar el carácter de Dios. Dios es luz, Dios es amor. Nosotros tenemos que vivir ante esa luz, ese amor. Y va a enseñarnos de todas las formas. Es como presentarnos una verdad y mostrarnos desde todos los ángulos esa verdad para que tú sepas cómo se vive a la luz de esa verdad. Esa es la forma en la que Juan habla en su epístola, como en el Evangelio, como en Apocalipsis. Te das cuenta que en Apocalipsis menciona 7 cosas por aquí, 7 cosas por allá. Bueno, vuelve al mismo punto. Si tú ves 7 trompetas, uno dice, uy, la primera, uy, la segunda, la tercera. Pero si tú tomas todas las trompetas y les pones así, bueno, tienes una trompeta gigante, ¿no? Bueno, no es mi punto explicarlo de esa forma, pero a lo que me refiero es que es la forma en la que Juan escribe, circular, vuelve al mismo tema. Y entonces de esta manera, tú y yo podemos atender con más disposición esta carta y estudiarla. Mira, hablando del estudio de esta carta, es tremendamente importante que tú y yo estemos seguros y entendamos las implicaciones de vivir a Cristo conforme a su palabra. Mira, millones de almas, escucha esto, millones de almas se han perdido por estar autoengañados, sintiéndose algo que no son, creyéndose la mentira, todo por no saber. Y Satanás se ríe, y Satanás se goza de tener engañados a muchos dentro de las congregaciones. Que el Señor nos ayude a ver la verdad tal cual es. Dios nos ha dejado este precioso libro, nos ha dejado un libro en medio de toda su palabra para ayudarnos a estar seguros en Cristo. Y yo anhelo que a través del estudio de esta carta tú y yo podamos estar seguros de que estamos en Cristo.
de que nuestro nombre no es hermanito, porque mi deseo es que no nos llamemos así, sino que nos llamemos por nuestros nombres. Ailén, ¿cierto? Alejandro, Mercy, mis amados hermanos, pero poder decirlo con toda seguridad, porque estamos en Cristo, no porque es un nombre más que se agrega a nuestro nombre, ¿no? Que no sea, pues aquí a todos les llama hermanito, al que llega hermanito, ¿por qué? Porque no quieren memorizar su nombre. No. De ya te animo a que en el receso podamos tener un tiempo de compartir aquí, saludarnos, conocernos un poco más. Amada iglesia, déjame llegar al segundo punto ya en esta cuestión introductoria y llegar a unas áreas aplicativas. ¿Cómo encontrar la seguridad de la salvación que Juan ofrece en esta epístola? Bueno, hay que leerla. En segundo lugar, hay que estudiarla y es lo que vamos a hacer aquí directamente cada domingo. Entonces, para eso, tú y yo tenemos que tener papel y lápiz y eso me da mucha alegría. Pero para eso también tienes que comenzar a examinar aquello que se enseña y examinar tu alma a la luz de lo que se ha enseñado para el bien de tu alma. Aquí hallamos pruebas para saber si nosotros estamos andando en la luz. Vamos a encontrar pruebas para saber si nosotros estamos andando en tinieblas. Vamos a ver pruebas para ver si nosotros estamos andando correctamente y estamos realmente en Cristo. Y estas pruebas van a ser muy, muy, muy valiosas. 3 en particular. Hay más, pero quiero mencionarte 3 tipos de prueba que vamos a hacerlos continuamente. Como cuando te piden que te hagas una prueba PCR. Bueno, sabes que tiene propósito esto, ¿no? Bueno, estas pruebas son mucho más importantes y van a examinarte mucho mejor. No se equivocan, no fallan. Estas pruebas son pepa, te van a ser muy útiles. La primera prueba, o dentro de las pruebas que estaremos viendo, es la prueba doctrinal. Y cuando digo la prueba doctrinal, no me refiero a si te sabes todas las preguntas del Catecismo Bautista de memoria, ni tampoco si te sabes la Confesión Bautista de Londres de 1689 de memoria, capítulo por capítulo, párrafo por párrafo. No. La prueba doctrinal, y estoy seguro de que hasta ahora a ninguno se le ha pasado una hoja aquí para que haga un examen, ¿no? A ver si pasa. No. La prueba doctrinal es muy práctica. A lo que Juan se refiere aquí es a quién es Jesucristo para ti. Esa es la prueba doctrinal. ¿Quién es Cristo para ti? Normalmente sucede que cuando tú tiras esta pregunta en algún sector, en algún lugar, ¿puedes describirme a Dios en tus propias palabras? Hay infinidad de respuestas y una más diferente que otra, una de un color más distinto que otra. Alguien puede decir, para mí Dios es como un abuelito tan tierno, amoroso, que Él nos ama, Él es bueno, y hasta ahí llegó. Pero si yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo responderías eso? Bueno, allí está la prueba doctrinal. Lo que crees acerca de Él es sumamente importante. Y no del Jesús que se celebra cada Semana Santa, que de alguna manera simbólica, pues se celebra. Pero no celebramos a alguien que se quedó en la cruz o que resucitó. Celebramos algo más, alguien más. Nosotros debemos tener en cuenta quién es Cristo en todo su esplendor. Tener la creencia correcta es necesaria para la salvación. Mira, somos salvos por fe, ¿verdad? Pero por fe en la fe o por la fe en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿en cuál Cristo? Porque hay muchos anticristos. Bueno, allí está la importancia de examinarnos a la luz de la palabra de Dios. En el Cristo resucitado, glorioso, en el Cristo bíblico. Y entender lo que Cristo es, entender su obra, es tremendamente importante para ti y para mí. Solo para tener una probadita de esto. Capítulo 2, versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mira ahí mismo en esta epístola, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ves lo que dice el texto? Todo aquel que rechaza la humanidad de Cristo no es de Dios. Si tú dices, no, yo creo en Cristo, pero no que Él vino en carne, porque bueno, tú sabes, la carne es mala y el espíritu bueno, ya sabes que esa persona se dejó llevar por una filosofía y no por la verdad de la palabra de Dios. Y entonces aquí dice, no es de Dios. La prueba doctrinal es importante. Mira el capítulo 5, versículo 10, más adelante. Dice el texto, el que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ves que es importante creer en Cristo? Y no solo creer en Cristo, entender a qué Cristo nos referimos según las Escrituras. No hay ningún Cristo falso, sino el Cristo bíblico. La primera prueba que coloca Juan es la de la doctrina. Es decir, debes creer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en eso se resume el Evangelio. Por eso dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Porque la vida fue manifestada y la proclamamos. Mira, esto tiene que ver con Cristo. El verbo de vida es Cristo. Pero hay otra prueba. No solo está la prueba doctrinal, también está la prueba moral. Escucha eso, la prueba moral. ¿Qué significa esto? Que la vida que tú y yo vivimos debe corresponder con la vida que Cristo nos ha otorgado por gracia. Esa vida es una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Y la prueba moral nos ayuda a ver si estamos viviendo una vida que agrada a Cristo. El que dice, mira lo que dice el capítulo 2, versículo 6. A ver si estoy allí, sí. El que dice que permanece en Él, hablando de Cristo, debe andar como Él anduvo, como Cristo. Tu andar en Cristo debe ser como Cristo. Y la prueba moral o la prueba ética nos ayuda a ver eso. Había falsos maestros que llenos de orgullo decían que ya no pecaban. Oye, ¿te puedes imaginar eso? No, yo ya no peco. Lo que pasa es que yo ya estoy en un nivel mucho más superior al de ustedes, decían estos falsos maestros. Yo ya no peco, decían ellos. Bueno, tú seguro estás luchando con el pecado, pero yo no, decían los falsos maestros. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo se sentirían los cristianos que estaban recién llegando o entendiendo el Evangelio? Oye, no, yo quiero esto, ¿no? Y se dejaban llevar por esa idea de que ya no pecaban. ¿Y qué dice Juan? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos decir, no, yo ya no peco, yo ya no tengo pecado. Y nos engañamos, nos mentimos. Yo pregunto, amados hermanos aquí, con sinceridad en tu corazón, para ti mismo, hoy, de alguna manera, de alguna forma, en la más pequeña o en la más grande, ¿pecaste? ¿Tuviste una mala actitud? ¿Respondiste de manera incorrecta? ¿Actuaste mal? ¿Tuviste malos pensamientos? ¿Desobedeciste a la palabra de Dios? Pecaste. Y yo pequé. Porque eso es lo que pasa en tu vida y en mi vida. Tenemos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Pero qué triste es cuando te acercas a un cristiano que se te dice, mira, hace 5 meses que no peco. ¿Qué? Oye, ¿cómo le haces? No, yo también quiero esto. ¿Qué leíste? ¿Qué parte de la Biblia leíste que yo no leí? Esa persona está engañada. Solo en el hecho de decirlo ya está pecando. ¿No te nace un orgullo grande cuando dices, mira, no, yo ya no tengo que luchar con el pecado? Es orgullo eso. Y es autoengaño. Esto es lo que profesaban los falsos maestros. Llevaban al engaño. ¿Qué sucede aquí? La prueba de la moral, la prueba de la ética nos ayuda a cuidarnos de ese error. Sin ser consecuentes de su amor al prójimo, los falsos maestros decían, yo ya no peco, pero al prójimo, no, yo con esta gente no me junto, esta gente es muy mala, yo soy una persona buena. Errados. Y Juan va directo contra ellos con el mensaje que recibió y nos anunció. Ese mensaje que dice, Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Ves el punto? Todo aquel que permanece en Él debe permanecer ¿en qué? En la luz. Debe permanecer en la luz. Y entonces, amados, tú y yo podemos observar esto en este capítulo. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 4.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Qué estaban haciendo los falsos cristianos en la iglesia, los falsos maestros? No guardaban la palabra. Decían, ay, qué lindo mensaje el de este domingo. Bueno, veamos qué será el del domingo siguiente, ¿no? Y en la semana, ¿qué hacían? Seguían viviendo su vida lejos de la verdad de Dios, amando el error, no guardando la palabra de Dios. ¿Tú puedes creer que hay cristianos que viven así ahora también? Yo lo creo. Muchos de nosotros podemos caer en el mismo error de sentirnos cristianos porque estamos en una iglesia. O caer en el error de pensar que, bueno, yo estoy bien, ¿no? Porque total tengo una Biblia. Pero Juan dice en el texto claramente, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, eres un mentiroso. No, pero yo le conozco. No, eres un mentiroso. Señor, Señor, en tu nombre. No, estás mintiendo. Tú no le conoces. Si le conoces de verdad, tú vas a vivir acorde a sus mandamientos, acorde a su palabra, agradándole a Él y honrándole a Él en todo. La prueba moral es fuertísima, ¿no? Pero es súper importante para ti y para mí. No queremos vivir engañado. Y para mí sería una tristeza terrible que tú te vayas de este lugar engañado. Yo no quiero que vivas de esa forma. Y por eso, aunque por ahí suene como un loco, toléreme un poco de mi locura. Pero mi anhelo no es entristecerlos, sino animarlos a examinarse, examinarnos juntos y ver nuestro corazón cómo está a la luz de la palabra. Amados, una cosa es creer y otra cosa es creer de verdad. Déjame repetir eso. Una cosa es creer y otra cosa es creer de verdad. Esa doctrina que se profesa también se vive. Y si tú crees de verdad, vas a vivir lo que crees. Si tú solo crees, entonces no vas a vivir. En el sentido superficial. Si tú dices creer solamente, no se va a demostrar a través de una vida transformada. Pero si tú crees realmente, eso trae consecuencias a la vida. Eso trae cambios al corazón. Esto produce cambios, porque el Espíritu obra de esa manera. Soberanamente obra cambios reales en nosotros, en aquellos que por gracia han creído. Dicho esto, una mente renovada por la verdad, de una manera consecuente, produce una vida transformada por la misma verdad. Ya no peca, dice Juan. Y aquí quiero tener mucho cuidado porque Juan dice eso. Aquellos que están en Cristo no pecan. ¿Sabe qué significa? No permanecen o no viven cada día en el pecado, amando el pecado. No permanecen en el pecado, ¿sí? Quiero que sepas que Juan habla bien clarito, en blanco y negro. Así, blanco y negro. Dice, no peca, está engañado, está mintiéndose a sí mismo. Y entonces vamos a tener que nosotros entenderlo a la luz de lo que eso significa también para no caer en ningún error. Por último, una última prueba es la prueba del amor. Vivimos en este mundo lleno de errores, ¿no? Donde aquellos jóvenes enamorados se dicen, pero dame la prueba del amor. Y es un error tan grave, tan terrible, porque es entregar algo que no le pertenece a ninguno y entonces perder aquello que el Señor nos ha entregado, que se llama santidad, pureza moral, pureza física. Mira, cuando yo hablo de la prueba del amor, me refiero a la prueba que examina si nuestro corazón verdaderamente ha sido alcanzado por el amor de Dios, si hay verdadero amor en tu vida. La prueba del amor nos va a ayudar a examinarnos de cómo estamos amando. Tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con tu vida en comunidad, con tu prójimo, tiene que ver con el amor al prójimo, como consecuencia del amor de Dios. Si tú amas, es porque has conocido el amor de Dios. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz, esto es, frente a la verdad de Dios, que vive en esa verdad, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Cómo? O sea que tú vas a manifestar el hecho de que vives en la luz en la medida en que tú amas a tu hermano, porque eso es una consecuencia inevitable del amor de Dios en tu vida. Eso es lo que dice el texto. Así vamos a amar, y de esta manera tenemos que amar. Mira el capítulo 3, verso 14.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no ha pasado de muerte a vida, permanece en muerte. ¿Ves lo que el texto dice? ¿Cómo tú y yo? Por cierto, si quieres marcar en tu Biblia, sabemos, ahí tienes una palabra. Nosotros sabemos. ¿Cómo tú y yo sabemos que estamos en Cristo? ¿Cómo tú y yo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos. Porque los amamos incondicionalmente. Porque los amamos como Cristo ama a su iglesia. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque amamos correctamente a los hermanos. Amamos como debemos amar. Pero si no los amamos, entonces seguimos en muerte. Ay, es que me cuesta amar, pastor, esta persona es bien difícil. Yo sé que es difícil. Si fuera fácil, todos lo hicieran, ¿no? Esto es de valientes, de aquellos que han pasado de muerte a vida realmente. Y entonces, tú y yo podemos amar y debemos amar. Y quiero que sepas que es Juan el que dice, y sus mandamientos no son gravosos. Qué preciosa verdad. Porque yo no quiero que pienses que te estoy diciendo que tienes que guardar este mandamiento y este mandamiento y este mandamiento y entonces ahí sí vas a ser un cristiano verdadero. No. A lo que me refiero es que si tú eres cristiano, si verdaderamente has creído en Cristo, si realmente has confiado en la obra preciosa de Cristo al morir y resucitar para dar vida a todo aquel que en Él cree, si te has arrepentido de tus pecados y has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entonces tu vida va a ser acorde a la verdad que Él nos muestra en su palabra. Y no va a ser una carga tener que obedecer ese mandamiento que te dice, ama a tu prójimo. A pesar de que el prójimo no sea tan fácil de amar, lo vas a amar porque Cristo te amó primero. De esta forma, mis amados hermanos, Dios nos muestra estas pruebas para que examinemos nuestro corazón. Mire el versículo 17 allí mismo, Juan 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aún no solo nos dice que tenemos que amar, y que amar es una prueba de que somos realmente cristianos, lo que hemos nacido de nuevo. ¿Sabes qué nos dice? ¿Cómo tenemos que amar? Cuando tú ves a alguien necesitado, ama a tu prójimo. Busca la manera de lo que tienes. Si tienes doble de eso, apoya a tu hermano y dale. Ayúdalo. Si tú ves a alguien en la calle que está pasando hambre, no te quedes de brazos cruzados. Ayuda, apoya. Eso pone en evidencia el amor. Si alguno de ustedes le dio un vasito de agua a uno de estos más pequeños, a mí me lo hizo, dice Cristo. En lo más pequeño, a mí me lo hizo. Hijitos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que está en juego, amada iglesia, aquí es la diferencia entre uno en quien mora el amor de Dios y uno en quien no mora el amor de Dios. La manera clara con la que habla Juan nos exhorta y nos examina. Así que, hermanos, debemos exponernos a estas enseñanzas, aunque nos hagan sentir un poco incómodos. Yo sé que es incómodo cuando el doctor viene y te hace el examen, ¿no? A ver, abra la boca, saque la lengua, y uno ahí haciendo malabares para ver cómo está la garganta, ¿no es cierto? O cuando te piden que te hagan alguna radiografía y cosas así, es incómodo, pero es bueno. La carta termina diciéndonos en el capítulo 5, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Ves lo que dice el texto? Hijitos, guardaos de los ídolos. Yo pregunto, ¿la iglesia a la que Juan le escribe era una iglesia entregada al paganismo, lleno de ídolos pegados aquí, santos aquí y allá? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Juan le dice a la iglesia, hijitos, guardaos de los ídolos? Porque no se refiere a esa perspectiva secular de los ídolos. Un santo, una vela, una cosa así. No. Se refiere a otro tipo de ídolos que los cristianos pueden llegar a tener y que no deberían. Son los ídolos del corazón. Hijitos, guardaos de los ídolos es una referencia clara al problema de la idolatría del corazón. Aquellos que con sigilo toman el lugar que le pertenece a Jesucristo y solamente a Dios. Amada iglesia, que de aquí en adelante tú y yo podamos examinar nuestro corazón para, al examinarlo, ver si en él hay algún ídolo que no debería estar allí.
Que al ver tu adoración, que tu adoración sea solo para el Señor, que tu obediencia sea solo para el Señor, que tu amor sea para el Señor y que se manifieste en tu amor al prójimo, pero que el lugar que le corresponde en tu vida a Dios sea único y particular a Él. Ninguna de las otras cosas que pueden aparecer en el camino, la comida, el teléfono, el internet, el orgullo, la molestia, la ira, no, lo que pasa es que yo soy así, mi carácter, no. Cuidemos nuestro corazón de los ídolos del corazón que con sigilo, con engaño, tratan de tomar el lugar que a Dios le corresponde. Dios no juega con eso. Él no juega con el pecado y Dios no juega con su gloria. Él es el único digno de gloria. Así que lo que Juan quiere hacer es que sepamos que pertenecemos a Dios, que no vivamos bajo presunciones, que no seamos consolados falsamente, sino más bien de una manera bíblica. Si no pasas de esta prueba, no eres un verdadero cristiano. Pero también quiere, con mucho cariño y con consuelo y fortaleza, a los hermanos decirles y llevarlos a ver cómo es el amor, cómo es la doctrina y cómo es la vida que agrada a Dios, para que nadie permita que los sentimientos los desvíen. Que ninguno de nosotros se desvíe por causa de que los sentidos fueron engañados. Es lo que le dijo el apóstol Pablo a los corintios. Hijitos, tolérenme un poco de locura, dijo él, porque les celo con un celo de Dios, porque quiero desposaros con una iglesia virgen, pura, santa. Pero tengo miedo, dice Pablo. Hay temor en mi corazón. ¿Por qué Pablo teme? Porque así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean también engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Amada iglesia, que cuando Cristo venga y nos encuentre aquí, nos encuentre fieles a Él, y ninguno de nosotros albergando ídolos en el corazón, porque de alguna manera esto producirá mucha tristeza para nosotros. Y Juan no quiere que estemos tristes, que la tristeza en nuestro corazón sea porque aborrecemos el pecado que hay en nosotros y esto produzca arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a jamás cuestionar la autoridad de su palabra, que el Señor nos ayude a jamás desviarnos de su palabra de aquí en adelante. Esto recién comienza. Y yo quiero que tú y yo nos concentremos en caminar tras esa verdad, bajo esa luz, en ese amor, creyendo esa doctrina que Juan habla aquí, y no estemos engañados. Que podamos acercarnos a su palabra con deseo, con diligencia. De la misma manera, no nos alejemos del cuidado de la iglesia, del consejo pastoral, del discipulado unos a otros, de poner por obra las verdades de su palabra. Que el Señor nos ayude a tomar este reto de estudiar Primera de Juan juntos hasta el final. Amén. Oremos, amada iglesia.